FM. Nosotros continuamos aquí en Cadena Mix, continuamos en El Mirador y claro, es martes de nuestro particular pleno de Cantabria, martes de nuestra mesa de análisis político. Nos queda por venir Miguel Ángel Vargas del Partido Popular, que está a puntito de llegar, pero voy saludando a los dos invitados. Es más, está ahí ya en la puerta, el bueno de Miguel Ángel, pero voy saludando ya a Guillermo Blanco, Partido Regionalista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí otra vez. Hoy voy a empezar preguntándoos, claro, es día del libro, ¿alguna recomendación literaria en este día que es tan especial? Pues yo, si me permites, te recomiendo el que me ha recomendado a mí mi hijo, Guillermo, que esta mañana le estaba preguntando. Y digo, bueno, sí, hoy tenemos lo del Corte Inglés, la lectura. Tenía 2 tertulias de radio. Digo, vamos a hablar de libros. Yo el último es un rollo y no le voy a recomendar ni le voy a nombrar. Digo, dime qué. Y me dijo que estaba leyendo uno que se llama Desconocidos, que es la segunda vez que lo hace, porque es decir, lo leyó hace 3 años y le ha encantado, que es de David Lozano. Y que, bueno, es una novela de amor, policíaca, se mezcla muchas cosas, me ha dicho. Premio EDB de Literatura Juvenil 2018. Claro. Y me dijo, papá, tienes que leer tienes que leerle. Estaba acabando ahora de leerle. Así que David Lozano con Desconocidos. Saludamos a Mario Iglesias, Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues nada, misma pregunta. Hoy día del libro, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes? Pues yo me he acabado ayer, bueno, ayer no, que ayer era día de pleno y no tenía ayer supongo que… Cuando llegamos a casa ya no tenía ganas de leer nada más, ya. Pero el domingo he acabado de leer el último de la trilogía de Juan Gómez Jurado, El Rey Blanco, que es es un bestseller, digamos, a nivel nacional e internacional, que a mí me gusta mucho esto de los thrillers. Y saludamos a Miguel Ángel Vargas, Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Misma pregunta, Miguel Ángel. Yo es que soy bastante clásico y tiro bastante de clásicos. Y aquellos que me han gustado bastante, cada X tiempo… ¿Lo repites? Sí. Y en este caso, pues fuera de contexto político, Crónica de una muerte anunciada, para mí es pues algo… que además recuerdo como anécdota, igual por eso me llegó tanto. Yo la primera vez que lo leí fue mediante imposición en el colegio de estas lecturas que hacen obligatorias y demás, y me sorprendió tanto y me llegó tan profundo que cada X tiempo sí me gusta releerlo, no sé. Pues, yo creo que es… además, hablando con la gente, te sorprende que todavía hay gente que ha oído hablar, pero nunca ha tenido tiempo, me parece una lectura muy recomendable. Bueno, pues ahí están esas 3 recomendaciones. Hablábamos justo antes de las lecturas obligadas, entre comillas, que nos ponían en el cole, que algunas sí te sirve. Yo recuerdo, Marina, lo decía antes, de Carlos Ruiz Zafón, que me sirvió ese punto para engancharme definitivamente a la lectura. Bueno, vamos a hablar, si os parece, lo primero, brevemente, os quiero preguntar si podemos extrapolar datos de otras comunidades autónomas en cuanto a elecciones a nuestra comunidad autónoma, incluso al devenir nacional. Pongo el ejemplo, en Galicia, que se han celebrado este mismo año, BNG tiene un muy buen resultado. El Partido Popular de Galicia, Miguel Ángel, me permitirás decir que es un partido popular muy peculiar, debido a ese galleguismo que acuñó Fraga y que yo creo que todavía sigue en el Partido Popular, por lo tanto… no es un partido popular al uso, sino que es un partido popular bastante peculiar en ese aspecto. Venimos de las elecciones del País Vasco, donde ha hiper mega arrasado PNV y Bildu, con las dos fuerzas tienen un 63% más o menos de los votos. Vamos a ir a Cataluña, donde va a estar Junts, donde va a estar Esquerra Republicana y donde, Mario, también me tienes que permitir, un partido socialista, hablábamos antes del Popular Gallego, bastante peculiar también, quiero decir que tiene bastante independencia a nivel del Partido Socialista estatal. Si no recuerdo mal, al principio de la democracia, en las primeras legislaturas, hasta tenían grupo parlamentario aparte, el Partido Socialista catalán, es decir, que son… De hecho, el PSC es un partido propio, hermano del Partido Socialista Obrero Español. No está implantado allí el Partido Socialista Obrero, es el PSC, pero es un partido con identidad propia. ¿Sí? Pues eso, que en Galicia y en Cataluña le ganó las elecciones el Partido Popular en Galicia. Vamos a ver qué ocurre en Cataluña, pero bueno, el PSOE está ahí en posición de estar entre los, junto con Junts y Esquerra, liderar, ¿no? Las elecciones. Son Partido Popular y Partido Socialista muy concretos y muy peculiares. PNV, Bildu, BNG, Esquerra y Junts. Guillermo, la gente está votando, claro, me dirás que sí, porque al final eres partido regionalista, pero
la gente está cambiando el voto y está teniendo más en cuenta las cosas autonómicas, las cosas regionales, bien porque seas independentista o no, ¿eh? Que aquí estamos englobando desde el galleguismo hasta el BNG, etcétera. Bueno, yo ayer ponía un post precisamente por el resultado de las elecciones vascas. Yo sé que no les va a gustar lo que voy a decir a Mario y a Miguel Ángel, a dos diputados, compañeros que les tengo muchísimo respeto y también cariño en lo personal y admiración. Pero sí, yo me centro un poco en lo que pasó en el País Vasco. Aquí no tenemos ningún sentimiento nacionalista, no lo tenemos. Nosotros somos españoles y cántabros, eso lo tenemos en la sociedad cántabra arraigado, pero sí nos tenemos que fijar un poco en el espejo de los vascos en un sentido. El domingo votaban 7 de cada 10 a partidos de carácter exclusivamente vasco, a Bildu, con todo el rechazo que nos desprende a todos los que estamos en esta mesa, seguro que igual que a mí, a Bildu, y al PNV, que son partidos de allí. ¿Y por qué digo que la gente tira a eso? Porque sabe que cuando vayan a Madrid solo van a pedir para ellos. Van a pedir para el País Vasco. Y eso, frente a los partidos de carácter nacional, PSOE, PP, pues compañeros de Mario y de Miguel Ángel, que son nombrados por la región que nos ocupa, cuando llegan a Madrid, pues hacen y votan lo que les manda su partido allí. Y además lo han hecho los dos partidos, los diputados de ambos partidos, cada vez que han necesitado esos votos en Madrid, en contra de intereses de Cantabria. Y pongo 2 ejemplos, si me permites, y acabo. Recientemente, con el Lobo y el Lespre, ya sabemos lo que han hecho los diputados del Partido Socialista, obviamente. Dice Pedro Sánchez que hay que proteger y no se acuerdan y justifican, porque yo les he visto justificar, diputados del PSOE, justificar que el Lobo esté en el Lespre y no se acuerdan, pues gente que vive, tiene ancestros en Líbana, las chapuzas que está haciendo el Lobo aquí. Es decir, el control que necesitamos cuando van a Madrid se olvida. Y el PP lo hizo cuando el fracking, que aquí votaban. Concretamente hubo incluso gente que tenía la doble condición de diputado y senador en el Partido Popular, que aquí votó una cosa a favor de los intereses de Cantabria, llegó allí, le mandaron el partido de decir lo contrario y votó lo contrario. Y sin embargo, en el País Vasco, y yo espero que cada vez más la ciudadanía de Cantabria pues sepa que hay que votar a partidos que cuando van a Madrid van a seguir tirando por los intereses de la región. Te hago yo ahora una pregunta antes de que intervengan Miguel Ángel y Mario, y luego nos ha lanzado para ti una pregunta a un oyente. Lo que ha ocurrido en Galicia, País Vasco, lo que va a ocurrir en Cataluña previsiblemente, ¿es extrasporable a otras comunidades esa tendencia? No, yo creo que son territorios diferenciados, pero que nos olvidemos de que van a volver aquellos espacios en los que Cánovas y Sagasta. Aquí las mayorías se van a conformar por más de un partido siempre, a nivel nacional y en las regiones también. ¿Eso es bueno? Pues para algunas personas seguramente que no. Pero yo, bajo mi experiencia, diré que es bueno conciliar la voluntad de varios partidos a la hora de decir y de hacer las cosas. Porque las mayorías absolutas, en ocasiones, y también tenemos muestras de ellos, crean prepotencia. Porque no tienes que reflejarte con un socio. Consensuar las cosas para decir es bueno. Y a nivel regional y a nivel estatal van a necesitarse pactos. Mario. Bueno, yo discrepo no es que discrepe de Guillermo, es que yo creo que no lo dice todo, omite parte de la información. Y es que, por ejemplo, estamos hablando de elecciones autonómicas, tanto en Galicia como en el País Vasco, como dentro de poco en Cataluña. Pero luego vamos a tener... Al micro, por favor. Luego vamos a tener las europeas con circunscripción electoral única de todo el territorio nacional. Entonces, él está hablando de elecciones autonómicas, pero hay que tener en cuenta que hace bien poco, hace menos de un año, en julio, han sido las elecciones generales, y en el País Vasco, a diferencia de lo que ha sucedido este fin de semana, la primera fuerza política después de muchos años fue el Partido Socialista de Euskadi. Mira qué diferencia entre las elecciones generales y las elecciones autonómicas. No, y eso es porque la gente sabe diferenciar lo que vota. De hecho, en mi pueblo, que hay una mesa electoral nada más, no tiene nada que ver lo que se vota a las autonómicas, a las generales,
a las locales e incluso a las de la Junta Vecinal, porque la gente diferencia muy bien lo que vota y lo que percibe y lo que quiere en cada lugar. Y en Cataluña, un tanto de lo mismo. No tengo sé lo que dicen los sondeos acerca de las próximas elecciones de mayo en Cataluña, pero no sé lo que va a suceder, no lo sabemos nadie. Está claro, pero bueno, que en este caso el Partido Socialista Catalán está bien posicionado. En las generales, el PSC duplicó al siguiente. Ahora no va a ocurrir, vamos. Y ahora los sondeos, ningún sondeo da eso. Va a estar muchísimo más repartido, aunque va primero en los sondeos. Y en este caso, fíjate si la diferencia es tal en las autonómicas de las generales que el PRC ni siquiera os presentasteis en las últimas generales. No, pero yo creí que estábamos hablando solamente Estamos hablando de lo que se vota en Madrid. Y en Madrid se vota lo que se dice, lo que se decide en las elecciones generales, no las autonómicas. Yo creo que estábamos hablando de las últimas elecciones ocurridas en el País Vasco y en Galicia, solo regionales. Y las podemos extrapolar. Si hablamos de lo demás. Pero has hablado de lo que votan los diputados del PP y del PSOE en Madrid, con lo cual hablas de generales. Bueno, las generales. Pero no es mentira eso que he dicho, de que los diputados del PSOE han votado, por ejemplo, en contra de los intereses de Cantabria recientemente. Bueno, eso bajo tu criterio. Hombre, claro, si lo que dicen es que no se puede controlar el lobo, está en contra de lo que la mayoría, mayoritariamente, y tú mismo votas aquí a nivel regional. Tú aquí en el Parlamento, cada vez que presentamos algo para controlar el lobo, dices sí, buena. En Madrid se votan muchísimas más cosas. Pero concretamente cuando que hacen referencia a Cantabria, muchas más. Pero se votan de forma individualizada. Y cuando votan lo del lobo, por ejemplo, tus compañeros diputados por el PSOE y en su caso cuando le ha tocado al PP, votan lo que les manda el partido en Madrid, ¿o no? Sí, a eso me refería, ¿no? Pero está claro que a nivel regional, y no quería acaparar perdona, Miguel Ángel. En cualquier caso, en este caso yo sí que comparto la reflexión de Mario en cuanto a las diferencias de que la gente diferencia exactamente lo que vota. No es asumible ese discurso. Ahora está muy de moda porque más que ser positivo, por ejemplo, para Cataluña, los votos de partidos locales, regionales, autonómicos, llamémoslo como quieras, cosecha 100% más que los de implantación nacional, por la pura necesidad, no porque sea conveniente por sí los pactos, sino porque se ve que cuando hay una necesidad de votos se cotizan caros, es así el resultado. Pero por ejemplo en el caso del Partido Popular ha sacado creo que 93.000 votos, que ha subido un escaño en las elecciones al País Vasco, pero por ejemplo en las generales sacó cerca de 160.000 votos. Quiere decir que la gente diferencia a la hora de ¿para qué estoy votando? Evidentemente. ¿Y extrapolable a todo? No. Yo creo que estamos hablando de territorios. En su momento Galicia se le quiso dar en la campaña electoral un enfoque de ámbito nacional. Yo creo que como era la tierra donde prevenía Alberto Núñez Feijóo, pues también se le quiso dar un poco de ese juego, de ese cariz nacional, pero estamos hablando Galicia, País Vasco, Cataluña, de territorios, como si aquí en Cantabria hablamos de municipios donde hay alcaldes que con la buena gestión que vienen haciendo, del partido que sean, van a seguir siendo alcaldes, se presenten por independientes, por unas siglas o por otras. Entonces, no es extrapolable los datos de ese municipio al resto de Cantabria. Entonces, yo creo que estamos hablando de las peculiaridades de cada comunidad autónoma y las elecciones del País Vasco. Yo creo que todos veníamos viendo un poco cuál iba a ser el resultado y que no a distancia. Y en concreto, estas comunidades autónomas tienen muchas más peculiaridades, si cabe, que otras, ¿no? Sí, son comunidades que se vino a llamar históricas, a nivel además. Político me refiero. La diferencia es que ellos tienen idioma propio y nosotros no. Nos mandaban un WhatsApp, Guillermo, que nos pedían que te preguntásemos, porque estabas hablando de diputados nacionales, ¿cómo fue la labor del Partido Regionalista de Mazón en el Congreso? Bueno, yo creo que la labor, si me permitís, solamente con datos gráficos, porque están escritos, ese documento lo he tenido yo, durante 4 años se nombró Cantabria más veces que durante las, 4 o 5 legislaturas anteriores. Mazón creo que hizo una labor, su voto valió en algunas ocasiones, pero desde luego hay que recordar que Mazón no votó a Pedro Sánchez en la investidura de la segunda investidura. No la votó, primera sí, en la segunda. La primera sí, efectivamente. La segunda no lo votó porque, bueno, cambió todo el juego y, bueno, pues pactó con gente que no ofrecía garantías. Pero así todo, la firma del famoso papeluco que todo el mundo ha llamado así, y nosotros incluso también, pues sirvió de mucho. Y ya digo, lo de nombrar Cantabria, José María Mazón, fue precisamente por lo que estaba explicando al principio, porque él se debía a los intereses únicamente de nuestra región.
Nos decían, porque te leo, nos decían, pregúntale qué hizo Mazón mientras estuvo en Madrid, ya que fue el parlamentario que menos intervino y propuso. Nos mandaban al WhatsApp esa pregunta. No es cierto esa acepción. Mazón pertenecía a un grupo mixto donde conformaban, no tenía una... no podía intervenir siempre. No podía intervenir, por supuesto, como los demás grupos siempre, y se tenían que repartir sus intervenciones, pero intervino un buen número de veces y siempre en favor de nuestra región y nombrando Cantabria, obviamente. En cualquier caso, yo ahí sí que me lo vas a permitir, Guillermo, que discrepe no de la buena voluntad de Mazón en el Congreso, pero sí de los resultados. Se habla mucho del papeluco, pero es que 4 años después de la firma de aquel papeluco, realidades pues son pocas, porque las obras que están en marcha por parte del Estado en Cantabria, que son importantes, son las que estaban firmadas antes de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Lo demás, pues han sido buenas palabras, compromisos como el de la Pasiega, que ya estamos viendo que ahora ya deja de ser un compromiso como tal. Pero sí me gustaría añadir a lo que ha dicho Miguel Ángel, porque veo que voy a tener que contestaros individualmente a los partidos de carácter nacional, que parece que de eso se trata. No, hombre, vamos a ver, la deuda de Valdecilla, la deuda de Valdecilla se pagó gracias al papeluco. Fue una promesa incumplida de Mariano Rajoy durante 2 legislaturas. Y también se comenzaron obras, el famoso AVE que tantos quebraderos de cabeza nos ha traído a todos, pues esos tramos se firmaron también en esa época con José María Mazón. Mario, que me pedías la palabra y nos vamos ya con la sesión de ayer, que si no, no nos da tiempo. Bueno, yo 2 cosas. Cuando en Madrid, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, se habla de pensiones o se habla de políticas activas de empleo o de otras muchísimas cuestiones, también se habla de Cantabria. No solo es porque afecta evidentemente a todos y cada uno de los ciudadanos de Cantabria, los que son pensionistas y los que son parados, o etcétera. O cuando se habla de la ley de universidades, pues a la Universidad de Cantabria o a la Universidad Europea del Atlántico. Es decir, no solo se habla de Cantabria en el Congreso de los Diputados cuando se habla de una infraestructura que se va a hacer concretamente en Cantabria. Es decir, que la mayoría de las veces se habla de Cantabria también, ¿no? Se habla en general. Y Valdecilla, no sé si el papeluco, pero quien lo acabó pagando fue el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias a la firma del papeluco. Bueno, eso ya también. Que hubo que recordárselo a la ministra en varias ocasiones, pero sí, pagó el gobierno de Pedro Sánchez, cierto. Pleno de ayer del Parlamento de Cantabria, yo no sé si tengo el recuerdo, pero se han aprobado todos los asuntos. No sé si... además es el titular de la nota de prensa que ha mandado el Parlamento de Cantabria. El Pleno del Parlamento aprueba todos los asuntos de la sesión, más de la mitad por unanimidad. ¿Tenéis el recuerdo de que hubiese pasado alguna vez que se aprobase todo? Aun habiendo mayorías absolutas, claro, cuando proponía algo la oposición, no salía. La gente se sorprendería si supiera la cantidad de cosas en las que finalmente estamos de acuerdo. Incluso es verdad que en el debate se escuchan cosas que luego al final dicen, levantan la mano así. Pues fíjate, ayer el primer punto fue curiosísimo, ¿no? Que fue la ley de juventud de Cantabria, que era a propuesta del grupo regionalista, y que todos se aprobaron por unanimidad. Pero bueno, hubo allí... Bueno, el secretario general de las Juventudes Regionalistas, Luis Casas, ha tenido la columna de opinión hoy, ha sido crítico con el Partido Socialista, A ver, dos cuestiones que hemos tratado ahora. Es verdad que de lo que más se habla en los medios es de lo que no se está de acuerdo, ¿no? Es de lo, Supongo de lo que atrae más, ¿no? Que es más atractivo, más morbo. Y sobre todo cuando hay más polarización claro. Es cuando más noticia se da. Y con respecto a la ley de juventud, lo que se ha aprobado ayer no es la ley de juventud, es la toma en consideración que se trajo, porque todos estamos de acuerdo en que Cantabria, que somos una de las pocas comunidades autónomas que no tiene ley de juventud, pues es necesario que la tenga. La legislatura pasada se empezó también a tramitar la ley de juventud. Había un borrador y lo que se pedía ayer por el diputado socialista, en este caso era Jorge Gutiérrez, por el PSOE, que además fue hace... La anterior de la anterior fue director general de Juventud, con lo cual tenía bastante idea de lo que estaba hablando. Discrepo. Yo hasta donde sé, borrador de ley de Juventud, no. Un encargo, un contrato a una empresa para que lo redactara, sí. Pero había un borrador porque me lo ha confirmado ayer la directora general anterior de Juventud. No lo he tenido delante mío, pero me lo ha confirmado la directora. Otra cosa es que se llegara a tramitar
y finalmente se aprobara como a todos nos hubiera gustado. Lo que decía ayer nuestro diputado, Jorge Gutiérrez, es que la propuesta que había traído el Partido Regionalista, pues en muchos aspectos pues estaba bien, nos gustaba, pero que era una copia en muchos artículos, literal, de la de Aragón y de la de Asturias. ¿Que nos gusta? ¿Por qué? Porque decías que la habían hecho allí el Partido Socialista gobernaba, o en Asturias gobierna. Entonces, era lo que estaba diciendo, pero que estamos todos de acuerdo en que Cantabria tiene que tener una ley de juventud y a partir de ahora pues seguirá toda la tramitación parlamentaria, se harán enmiendas, se harán propuestas y finalmente pues esperemos que se haga una ley de juventud lo más consensuada posible entre los partidos del arco parlamentario. Yo, desde el Partido Popular, desde luego que es una voluntad de gobierno sacar adelante esta legislatura una ley de juventud. Era un compromiso, era una seña de identidad. En este caso, el Partido Socialista, hay que reconocerlo, ha tenido por lo menos los últimos 4 años y no ha habido una iniciativa. Nosotros solamente tenemos constancia de un encargo por más de 10.000 euros a una empresa para que entregara un proyecto, que no ha sido así. Lo pusieron en marcha el Consejo de la Juventud, que en la época de Nacho Diego eliminaron. Estamos hablando de una ley de juventud que dé garantías a los jóvenes de Cantabria. No ha sido así. Y en este caso, dentro de esa voluntad del Partido Popular de sacar adelante una ley de juventud, la iniciativa, en este caso, que ha partido del Grupo Regionalista, nos parece interesante. Independientemente de que ahora, una vez que se toma en consideración por el Parlamento, va a ser una ley de todos. Evidentemente, aportaremos. La visión final será la que decida qué grupos lo apoyan o no, pero yo creo que hay que agradecer ese gesto de tomar esa iniciativa y trasladarnos a los demás algo que, como ayer se ha puntualizado, si bien ha habido un coste, el proyecto que se encargó en la legislatura pasada, en este caso nos ha salido gratis a los cántabros la iniciativa. Pagó el gobierno de Aragón y el de Asturias, claro. Los oyentes tendrán ahora una pregunta importante que a ver si alguno me sabéis resolver. ¿Qué buscamos con la ley de juventud? Seguro, si entran en el WhatsApp, seguro que hay varios oyentes que nos preguntan, bueno, eso de la ley de juventud está muy bien, pero ¿de qué va a tratar? Más allá de jóvenes, evidentemente. A la práctica, ¿a qué nos va a llevar? No sé, el que queráis. No, bueno. Supongo que Guillermo sería lo más apropiado, ya que son las juventudes regionalistas quien lo proponen. No, son más jóvenes ellos que yo. Pero no, bueno, estábamos hablando de un ejemplo de las cosas que a veces salen por unanimidad y había que haber escuchado los portavoces, ¿no? Algunos de ellos, sobre todo, que fueron, pues Jorge, el compañero de Mario, pues decía que era un copia y pega. Pues claro, es que las cosas buenas hay que copiarlas, sea donde fuera. Por cierto, de Asturias no. Eran de Aragón y del País Vasco. De Asturias no. Pero de todos modos, si son buenas las de Asturias, también. Y además, como decía Miguel Ángel, gratis. Porque es copiar, ¿no? Aparte de que es una toma en consideración que esa propuesta tiene luego muchas modificaciones y al final cada uno aportaremos y será una ley de los jóvenes, porque al final levantaremos la mano todos, pero quienes tienen que participar mucho en esa elaboración son los jóvenes preocupados por la vivienda, preocupados por todas las... Por todos los compañeros, le pasará a Miguel Ángel, más o menos, además somos los dos de Torrelavega, no de la edad, porque yo soy un poco más mayor, pero yo siempre lo digo, miro mi grupo de WhatsApp y más de la mitad de mis amigos se han tenido que ir fuera de Cantabria a trabajar. No sé si eso la ley de juventud también pretende evitarlo. Yo creo que la ley de juventud engloba pues todos los... ¿qué es al final un joven? Un joven ya es un proyecto realidad que tiene que conformar con servicios y derechos como todos el resto de ciudadanos. Pero tiene unas peculiaridades. Los jóvenes, el proyecto suyo de vida necesita vivienda, necesita trabajo, necesita involucrarse en la sociedad. Es muy transversal, claro. Tiene que afectar a casi todos los ámbitos. Pero yo creo que hay 4 pilares fundamentales y algunos podemos estar de acuerdo en que son más evidentes y otros menos. Pero primero, mayor participación a la hora, en cualquier ámbito, pero sobre todo tener más participación por parte de los jóvenes en asuntos de carácter público, en la toma de decisiones, o por lo menos que haya un cierto movimiento o se organicen alternativas de escucha a cuáles son las necesidades en cada momento de los jóvenes. Yo siempre tenía la sensación cuando era joven, ya por desgracia cada vez lo soy menos, pero Miguel Ángel, por ejemplo, es el diputado más joven y Mario el tercer diputado más joven, ¿no?, del Parlamento de Cantabria, pero yo cuando era joven siempre tenía la sensación de que no nos escuchaban. De que éramos un ente y aparte, que importábamos poco. Es como en casa, se toman las decisiones y cuando eres un niño en casa te acoplas a lo que hay. Pues no. Entonces, tener unos cauces de participación que a día de hoy pues no están tan desarrollados. Y por otro lado, empleo,
vivienda y algo como que se presupone a la juventud que se tiene, pero no es así. Y sobre todo si vives en Torrelavega, te darás cuenta, ocio. Hay un derecho al ocio también para los jóvenes y no hay una oferta. Es decir, cada uno se tiene que buscar un poco la vida y se tiene que garantizar la oferta y la participación de los jóvenes en los diferentes canales de ocio que pueda existir. Que no hay una programación, no hay un plan de juventud. Y yo creo que es extrapolable a muchos ayuntamientos y a muchas zonas de Cantabria. Sí, mencionas Torrelavega, pero yo creo que se puede hablar es extrapolable de todos. Perfectamente a... Entonces, yo creo que son 4 pilares fundamentales. La transparencia y la participación en los asuntos públicos, empleo, vivienda y ocio. Mario, y terminamos con la ley de juventud. Bueno, pues estoy de acuerdo con los dos. Empleo y vivienda, básicamente, yo creo que son los dos puntos negros, más negros, que tienen los jóvenes hoy en día en Cantabria y en toda España. Y además con la particularidad en Cantabria de que no es lo mismo en zonas como donde vivimos. En Al micro, por favor, Mario. Perdona. Yo creo que todos somos de la cuenca del Besaya, además en esta mesa. Sí, se ha dado la casualidad. Y yo creo que también hay que explorar en las zonas más despobladas de Cantabria, que también es importante y son dinámicas diferentes, ¿no? Pero sobre todo vivienda y empleo yo creo que es los puntos negros donde la gente con la que yo estudié y mucha gente se ha ido fuera era por esos dos puntos básicamente, sobre todo por el empleo. Por el empleo fundamentalmente, sí. También llevaba el PRC una PNL sobre la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria que instaba, ¿no?, al Ejecutivo autonómico a una modificación referido sobre todo al patrimonio etnográfico, Guillermo. No sé, recuerdo si la votasteis vosotros a favor. También. Hubo una enmienda de ellos y se aprobó por unanimidad. Se aprobó por unanimidad. Sí. Vox abstuvo. Sí. Pues efectivamente, las leyes además son vivas y necesitan ser modificadas. Tenemos una ley que hay que modificarla y yo creo que, como explicaba bien Javier, concretamente se ceñía a un apartado, me parece que era el apartado 2 o algo muy concreto. Capítulo segundo. Sí. Capítulo segundo, y creo que ayer estuvimos efectivamente todos de acuerdo en que había que modificarlo, y por eso digo que desde fuera a veces parece que hay más greña y más tensión que la que existe al final. Fue un pleno muy largo, por cierto. Sí, pero últimamente estamos teniendo plenos muy largos. A las 11 de la mañana y salimos de ahí a las 8. Sí. Antes de meternos en la chicha, que va a ser lo de César Pascual, evidentemente, el Partido Socialista interpeló al Gobierno sobre las condiciones laborales del personal del sector de dependencia. Mario, ¿cuál era la preocupación concretamente? De la dependencia. Es que ayer fueron tantos puntos. Sí. Nora, que es nuestra diputada, que además es médico, con lo cual sabe bastante del tema y que fue la anterior directora del Observatorio de la Salud de Cantabria, pues un poco a raíz del tema de cuando se contrataron enfermeras, creo que era este punto, de cuando se contrataron enfermeras de manera privada, a una empresa privada en el CAR de Sierra Llana, que no se volviera a repetir estas situaciones y que desde el Gobierno de Cantabria, desde la Consejería de Salud o en este caso desde el Instituto Cantabrio de Servicios Sociales, vuelvo a no hablar al micro y se me va perdiendo la voz, pues que no se volvieran a repetir ese tipo de situaciones y que desde el Gobierno de Cantabria, todo el sector público institucional, pues lo que se tomara en consideración eso y que las ofertas públicas de empleo y eso lo tuvieran pues mucho más... Vamos, si os parece, con lo más destacable, yo creo, del Pleno, que fue la reprobación. La segunda, por cierto, que vivimos en esta legislatura. La primera fue al consejero de Ganadería. Ahora ha sido al consejero de Salud, a César Pascual. Voy a empezar con Mario, porque ha sido el Partido Socialista el que lo ha propuesto. Sí. La reprobación a César Pascual, al consejero. La reprobación del consejero de Sanidad, que por cierto ya es lo veníamos hablando antes de empezar el programa, que es el segundo en muchísimos años. Yo no recuerdo reprobaciones en el Parlamento de Cantabria, aunque es mi primera legislatura como diputado. Pero bueno, tienes memoria política, claro. Sí. Después del de Pablo Palencia, creo que fue el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería y Montes y Pesca, que yo creo que fue en el mes de diciembre, ¿no, Guillermo? También, pues este ya es el segundo en menos de un año de legislatura. Y bueno, pues a César Pascual, el consejero, que es un viejo conocido de la política de Cantabria y de Sanidad, porque fue director del Hospital de Valdecilla. Y bueno, pues hicieron cosas que a nosotros particularmente no nos gustaron, esas semiprivatizaciones de los servicios externos y demás,
con Ferrovial, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues que cada vez que se le pone el micrófono en un medio, pues da muchas perlas y al final pues no sabemos si dice lo que piensa o dice o no está de acuerdo con lo que dice la presidenta más sanitaria, según dicen ellos, de la historia de Cantabria, como es María José Sáez de Buruaga, que recordemos que fue consejera de Sanidad en la legislatura del 11 al 15. Te quiero... ha sido... Las declaraciones, porque hablas de declaraciones en los medios, Mario, las declaraciones sobre los consultorios rurales... Eso fue ¿La gotita por la que lo habéis presentado o cuál es esa gotita que decís, vale, ya lo tengo que presentar? Sí, lo de los consultorios rurales era una más, ¿no? Pero que no sabemos si está hablando por boca de él, al título personal, como consejero, o también piensa eso la presidenta, como decía antes, Buruaga. Que de sanidad entendemos que entiendo que sabe un poco, dado que fue consejera de sanidad, como decía. Entonces, cada vez que el consejero de sanidad luego tiene que salir a desmentirse a sí mismo, o tiene que salir alguien del gobierno a desmentirle. Entonces, hombre, yo creo que la sanidad cántabra, tal y como estamos con las listas de espera, que aunque dicen que van mejorando, pues la verdad es que cuando nos han pasado la información al Parlamento de Cantabria, resulta que había 16.500, luego suben en enero, en febrero suben a 17.500, ahora estamos en 18.300. Bueno, pues es que vemos que van subiendo las listas de espera, no van bajando como dice el consejero. Y mira, mi hijo, con 3 años recién cumplidos, le han mandado la semana pasada una carta, no para operarle, pero sí para una consulta de especialista, y le tuvimos ingresado en Valdecilla en el mes de noviembre. Nos han mandado una carta que le van a ver en el mes de septiembre, casi un año después de haberle mirado, de haberle ingresado. Entonces, bueno, eso yo no creo que eso sea como debe funcionar. Es verdad que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Tampoco podemos pedir que las listas de espera desaparezcan de un día para otro. Es verdad. Tampoco vamos a decir lo que no es. Pero, hombre, yo creo que entre eso y las perlas que dice cada día sí y día también el consejero de Salud, entre el copago... Al principio de legislatura, más o menos. Sí, yo creo que fueron aquellas entre el declaraciones. copago, la sanidad business, los consultorios rurales y alguna cosa más que me dejo por el camino, pues es que cada día nos suelta una. Sanidad business se refiere Mario Iglesias, si no me equivoco, a cuando dijo que para acelerar, era algo así, para acelerar… Te lo leo. Dice, la comparación que hizo de la sanidad con viajar en business para explicar que solo hay 2 formas de gestionar las listas de espera. O te pones a la cola o copago. O cuando señaló que la cultura funcionarial de la administración es un lastre para la gestión y abogó en su lugar por pasar de derecho mercantil para contratar los profesionales sanitarios. Ahora mismo los médicos ya sabéis que son personal estatutario. Pues quiere que sean como una empresa. Y así, día también nos cuenta pues esas perlas. Miguel Ángel, si te parece, le pregunto antes a Guillermo, para los 2 síes, Vox, por cierto, se abstuvo, por lo tanto salió adelante, pero antes de darle la palabra a Miguel Ángel, Guillermo, el Partido Regionalista, ¿habéis apoyado la iniciativa socialista? Afirmativamente, creo que el PP no. La verdad es que, bueno, Mario estaba explicando los motivos de esta reprobación. Es la segunda, es verdad. La primera tampoco fue el Partido Regionalista quien lo propuso, fue Vox y lo apoyamos, también el Partido Socialista. Y al final se sustancia en algo que creemos que es así de sencillo. Tiene mal equipo la presidenta Buruaga. Tiene al menos 2 consejeros reprobados que han hecho bastantes méritos para hacerlo. Y es gestión. Más allá de los dichos que ha explicado ahora Mario, que cuando a una persona se le escapa eso de decir que, hombre, si no tienes fórmula de si quieres aligerar el tiempo de espera, puedes ir por el business. No, eso es que lo tienes dentro, ¿eh? Eso es que lo piensas. Tienes esa caída. Claro, no, y estás gestionando dinero público, dirigido a lo público principalmente. Y luego lo que ha dicho que para arreglar es muy difícil. El problema hay que partir de que debe ser muy difícil, muy complicado, ¿eh? Pues esto viene de atrás. Claro, y que no pasa solo en Cantabria. Las listas de espera son muy complicadas de arreglar, pero no puedes decirle a los profesionales que, claro, es que es difícil convencerlos para ir a los pueblos porque allí la capacidad de prosperar es muy difícil. Joder, es que hay cosas que no se pueden decir. Es que para ser consejero
te tienes que hacer un lavado si no le tienes bien limpio el cerebro. Es que hay cosas que no puede hacer y sobre todo un consejero, también lo explicaba antes Mario, que tiene experiencia. No solo fue director de Valdecía, hay que recordar que también en Madrid, tuvo responsabilidades y que fue el azote del gobierno de la pasada legislatura, diciendo que lo iba a arreglar todo él. Bueno, no decía que el Partido Popular, pero las promesas de campaña fueron, ya sabéis, de 100 días, ¿no? Es lo que suena. Entonces, ya llevamos 9 meses largos, las listas de espera no han mejorado, hay municipios en Cantabria que tienen gravísimos problemas de atención. Penagos ha estado 8 meses sin médico, que eso no había ocurrido en la historia. Entonces, la gestión. Igual que le ocurrió al de desarrollo rural, gestión. Si el barco, y aquí nos referimos a los profesionales de la sanidad en Cantabria, que siempre tienen una valoración de los ciudadanos por la grandísima atención y la profesionalidad que tienen. Pero es el capitán del barco. El capitán del barco de cada uno de los barcos, en este caso sanidad, en el otro desarrollo rural, y por encima está la generala. Le voy a preguntar a Miguel Ángel, ¿me dejas hacer un paréntesis? Sí. Porque muchos oyentes dirán, ¿y qué significa esto de la repoblación? Realmente luego a la práctica, coincidiréis Mario y Guillermo, que habéis votado a favor de las 2 reprobaciones de esta legislatura, no sirven para mucho más que para hacer un tirón de orejas, porque quienes votéis a favor entendéis que la presidenta no lo está haciendo bien en estos aspectos, ¿no? Sí, realmente una reprobación es una señal política de señal públicamente. Consideramos, al señora consejero, presidenta y señor consejero, que no lo estáis haciendo bien. Pero la única persona en Cantabria que puede cesar o nombrar un consejero es la mayoría de los representantes de los ciudadanos de Cantabria dicen que esos 2 consejeros no están realizando bien su labor. Eso es lo que es la reprobación. Un tirón de orejas público, vaya. Y como dice Mario, pues la presidenta es la que les nombró y tendrá que sustituirla si quiere. Lo digo porque seguro que muchos oyentes, una reprobación, le van a echar ahora. Voy a intentar resumir porque argumentos hay de sobra para explicar por qué esta reprobación ayer y por parte del bipartito de anterior gobierno. Una reprobación solamente se va a dar, salvo circunstancias muy, muy excepcionales en política, en situaciones donde hay gobiernos en minoría. Porque evidentemente, si no hubiese tenido la mayoría suficiente en el Parlamento en la legislatura pasada, el señor Pesquera hubiese estado reprobado 50.000 veces por la gestión. Evidentemente, es una estrategia política. Los diferentes grupos, para desgastar la acción de gobierno del Partido Popular, trasladan a la Cámara una reprobación porque saben que no tienen la mayoría suficiente en la Cámara y a nivel de desgaste y de estrategia. Pero, ¿cuál es la repercusión? A efectos prácticos, ninguna. ¿Por qué? Porque el señor consejero, por mucho que ayer interesadamente 2 grupos políticos le hayan querido mostrar esa situación, pues va a seguir gestionando mucho mejor todavía que lo que se venía haciendo la sanidad cántabra. No olvidemos que a su toma de posesión como consejero de sanidad estaba manga por hombro absolutamente todo. No hablemos del proyecto de la reforma del Hospital de Laredo. No hablemos de las listas de espera que hasta el propio Ministerio de Sanidad tuvo que mandar a Cantabria a corregir los parámetros por los que se marcaban, que por eso se han tenido que recalcular porque no se estaban dando los datos reales de las listas de espera. Estamos hablando de miles y miles de proyectos, el conflicto sanitario que había con los profesionales. Todo esto se ha ido regularizando, todo esto se ha ido mejorando y evidentemente a día de hoy las listas de espera a nivel quirúrgico han subido, pero porque es un proceso lógico. Si empiezas a acelerar los trabajos, ahí están los datos, se han reducido, evidentemente no se han reducido a los niveles deseables, pero se ha empezado a reducir las de primera consulta y las de pruebas diagnósticas. Evidentemente, si tú bajas porque atiendes más rápido o atiendes en mayor número las citas de especialista, por así decirlo, aquellas que necesitan una operación posterior, se suman a la cola de la lista de espera quirúrgica. Pero ya se ha empezado a notar porque está bajando la lista de espera de atención especializada. Por lo tanto, sigamos en ese camino. No lleva ni 9 meses en el cargo y está empezando a solucionar aquellos problemas. Hay un problema que además reconoce abiertamente, igual ese es su error, a reconocer abiertamente y no engañar a la gente cuál es la situación. Pero es que si a poco que hayas podido seguir la campaña electoral en el País Vasco, te has podido dar cuenta también de que los diferentes grupos achacaban al gobierno vasco la falta de personal, de médicos de atención primaria en Euskadi. ¿Qué pasa? Hay un problema nacional con los médicos de atención primaria y la única solución es
crear más plazas, fomentar, incentivar, pero no los puedes pintar de la noche a la mañana. Y hay un problema y hay que ser realistas. Ahora hablamos de que si los consultorios rurales y demás. Ejemplos tenemos para aburrir también en el gobierno anterior del cierre de consultorios rurales, y yo, por ejemplo, lo conozco de primera mano porque tengo una compañera en el Parlamento que me pone de ejemplo que a ella en su municipio le ocurrió. Pues evidentemente no hay que engañar a la gente. Pero y si no hay profesionales... 9 meses no, nunca. 9 meses nunca ha habido un consultorio de manera definitiva. sin atención. De manera definitiva. Un consultorio que estaba funcionando, consultorio rural, yo creo que puedes deducir a cuál me refiero. Ya no está, ya no se presta esa atención, se ha derivado a otro de otro municipio próximo. Es decir, estos problemas están. Y no hay que engañar a la gente. Vamos a ver cómo se puede solucionar. Lo que no podemos es intentar jugar a que cuando no hay profesionales que ocupen las vacaciones de otros titulares, pues si no se puede hacer, no se puede pintar. Y evidentemente nadie ha puesto encima de la mesa el copago, y además se ha defendido y se ha dicho bien alto y claro. El gobierno descarta total y absolutamente el copago. Y hablando de la sanidad business y no sé qué, es una manipulación interesada. Yo me he visto el vídeo completo, personalmente, donde se hace esa afirmación. Y estaba dando una conferencia, una explicación, y estaba hablando de los modos de gestión sanitaria. Y se dice, hay dos maneras de gestionar la sanidad. O las listas de espera, la cola, te pones a la cola, evidentemente, o la vía business como en los aeropuertos, que es la sanidad privada. Nosotros en Cantabria, evidentemente como gobierno de Cantabria, apostamos por la primera porque tenemos que atender a todo el mundo. Y es en la que tenemos que trabajar para reducir las listas de espera y mejorar la atención que se presta. Si coges la primera parte y de manera interesada lo tergiversas, dice el consejero está abogando por la sanidad business. No, está explicando la teoría sanitaria. Hay dos modelos. Evidentemente el gobierno de Cantabria para todo el mundo tiene que aplicar una, que es la de las listas de espera, ponerse a la cola. Lo que pasa es que ya que tenemos este modelo, lo que hay que hacer es mejorarle, reducir listas de espera y mejorar la situación. En definitiva, no me queda ninguna duda de que el consejero va a seguir solucionando los problemas que se han encontrado hace 9 meses, va a mejorar la situación de la sanidad, y la reprobación no tiene nada más que un interés político de dos grupos diferentes de desgastar la acción del gobierno. Me ha pedido Mario brevemente, o si quieres vamos a Publi y le contestas después, si es un poco largo. Como quieras. Venga, pues vamos a publicidad y le contestas, Mario. Mix FM. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. Escucha cualquier contenido del Mirador desde donde quieras y cuando quieras. Entérate de todo lo que ocurre en Cantabria. Todo ello en nuestra página web www.elmiradordigital.es. Todo el contenido a un solo clic. www.elmiradordigital.es. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Swances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Swances. Telnect SL, Proyectos y Montajes Eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42 o en el
el 615-578-736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. Nosotros continuamos. Le había quitado la palabra a Mario porque quería contestar a Miguel Ángel, así que todo tuyo, Mario. Sí, dos cuestiones. En cuanto a las reprobaciones, contestar a Miguel Ángel que bueno, hay que tener el mismo criterio cuando es para ti, pero también cuando es para los demás, porque si en Cantabria te parece mal porque está en minoría, la justificación está en minoría, el gobierno de Cantabria, en el gobierno de España habéis reprobado 2 veces al ministro del Interior y yo creo que otra vez al ministro de Fomento y no sé si alguno más. Entonces, es lo mismo. También está en minoría el gobierno de España, con lo cual lo que vale aquí vale también para los demás. Respecto a las listas de espera, hay que tener en cuenta que la legislatura pasada no fue una legislatura ordinaria. Hay que tener muy en cuenta que es la legislatura de la pandemia. Entonces, evidentemente, se dejó de operar muchísimos meses por la pandemia, con lo cual automáticamente pues subieron las... La pandemia fue en toda España, las listas de espera están en toda España. Y es que hay mucha lista de espera en toda España. No solo existe en Cantabria, lo ha dicho Guillermo antes. Venimos de aumentarlas por la pandemia y la legislatura pasada, y lo que sí te doy la razón es que hay muy pocos médicos. Es verdad que no puedes conseguir un médico donde no los hay. ¿Y tendríamos que bajar la nota de corte de medicina? El problema para generar más. Puede ser una opción. No lo sé, el problema es que si tú en las facultades de medicina vas a poner más médicos, no salen hasta dentro de 6 años más los 1000. Sí. O sea, hasta dentro de casi 10 años no vas a tener médicos disponibles, más listos. Y luego, lo mismo que antes, lo mismo para mí, el criterio tiene que ser igual siempre. Las listas de espera las gestionan los mismos técnicos que tenía la anterior consejería. Y luego, esto es como cuando Roberto Media dice que las políticas de vivienda eran nefastas. Y resulta que el subdirector de vivienda le ponen director general de economía al mismo gobierno de Cantabria del Partido Popular. Pues si era tan malo, ¿cómo le subes de cargo? Sí, pero es que no se trata solo de directores generales, sino los directores generales aplican la voluntad, desarrollan lo que políticamente se les encomienda. Y es verdad que las políticas de vivienda del gobierno de Cantabria anterior fue nefasta porque los últimos 4 años hubo 0 vivienda pública por el gobierno de Cantabria. Y ahora no estoy hablando si me parece bien o mal, pero estoy diciendo que, hombre, que el criterio no se sostiene. Nos manda Víctor, que habitualmente, una vez al mes así, nos manda un mensaje parecido y siempre me parece importante reseñarle, además si está Guillermo. Nos pone Víctor, pasaba por aquí, estamos a 23 de abril y los ganaderos solo hemos cobrado el 35%, porque estábamos hablando antes del consejero y de la reprobación del consejero Pablo Palencia. El 35% de la paz por estas fechas. Todos los años anteriores habíamos cobrado ya el 85-90. Somos la cola de España donde todos han cobrado ya casi el 90%. El consejero no debe ser reprobado, sino que deben cesarle por incapacidad. Brevemente, Guillermo, por favor. Muy brevemente, es una tristísima realidad. Efectivamente, el gerente en estos momentos de la ganadería en Cantabria, de la pesca, de la alimentación y también del servicio de montes, es nefasto. Es un moroso para con los ganaderos, no les paga la PAC, no les paga lo que les debe, que es su dinero, es el dinero de los ganaderos porque estaba dispuesto en los presupuestos para él, presupuestos que hemos apoyado el Partido Regionalista y que no les está llegando porque no hay gestión. No han sacado muchísimas líneas de ayuda y solamente decirle a Víctor que esté atento, que el lunes presento una proposición no de ley que espero que sea apoyada por todos los grupos, instando a que se les dé un plan de choque, que se les pague la PAC, pero que se les dé un plan de choque porque lo están pasando mal. Yo no soy el portavoz ni suelo frecuentar cuestiones de ganadería, entonces en profundidad no lo sé, pero si no recuerdo mal, el compromiso que había adquirido el gobierno de Cantabria con los ganaderos era abonar esta parte antes del 30 de abril. Creo que estamos estamos en plazo. Espero que en los próximos días se materialice. Terminamos la tertulia con la gran polémica que ha habido en las redes sociales esta pasada semana, que es la construcción de una marquesina de autobús en Ribamontana del Monte por 104.000, bueno, vamos a dejarlo en 104.000 euros, que es 104.000 y pico. La gente se ha asustado del precio. Empiezo por Miguel Ángel, por representar un poco también al gobierno de Cantabria, que representas al PP. A ver, por un lado, yo creo que hay que ser correcto sin no hablar de una marquesina, sino una marquesina más toda la obra que conlleva alrededor. Hay un carril de aceleración, hay vallado, creo que hay esta parte de una escollera que hay que hacer para reforzar el firme. Una acera, es una obra grande, que es para una marquesina, pero evidentemente lleva una obra
Y a día de hoy, en general, aparte de todo lo que no ves o no somos conscientes a priori de ver todo lo que conlleva esa obra, el precio de los materiales y de la obra en general, a día de hoy, el ejemplo lo tenemos con el soterramiento de Torrelavega. Mira el incremento que ha habido. No ha empezado la pala. Mira, a mí me da muchísimo miedo eso, Miguel Ángel, porque no ha empezado la pala a excavar. Entonces, yo creo que estamos hablando de un proyecto que estaba, el precio base de licitación estaban en unos 150.000 euros, las ofertas ha habido 10, 14 ofertas y al final se quedan 104.000 euros, pero podría haber sido más caro incluso. Es decir, hay que decir a la gente que no es que nadie quiera pagar, es una reivindicación de los vecinos y del ayuntamiento, el gobierno lo atiende, pero no es porque quiera pagar más de lo que pueda valer, es porque realmente hay un proyecto técnico, está valorado cada uno de los materiales que se va a emplear y de las actuaciones, y es una actuación más compleja que una simple marquesina. ¿Entendéis las críticas más que la polémica que ha generado en redes? No, de hecho, yo cuando ocurrió y me hablaron de una marquesina, me imaginé una parada de autobús de esas pequeñas que se cogen un camión y se ponen no sé qué sitio. Míticas de plástico del transporte urbano. Y llamé con esa polémica al alcalde, a Joaquín Arco, y digo, oye, que esta polémica está viendo, y entonces me explicó efectivamente un poco lo que está diciendo ahora Miguel Ángel. Se trata de una carretera nacional, en primer lugar. No es una calle de una pista. Necesita un servicio de forma diferenciada, con una acera que va, no sé si son 80 metros hasta una ermita. Es un servicio básico para gente de allí, y el coste material de la infraestructura parece que es razonable respecto a lo que me ha contado. Pues yo creo que esto no va a ser noticia porque estamos los tres de acuerdo, como decíamos antes. Bueno, pero que ha habido polémica y os quería preguntar. Sí, ha habido polémica, pero yo creo que con la explicación de que no es una marquesina. Si fuera una marquesina que cuesta 100.000 euros, pues hombre, normal que se ponga el grito en el cielo, pero esto es mucho más. Hay una obra bastante amplia detrás de ella, y yo creo que esto, además, la oficina técnica de la consejería habrá hecho sus valoraciones, habrá aprobado el proyecto. Yo creo que sea todo correcto. Si a mí personalmente me pasaba trabajando en el ámbito profesional, interventor, y te venía el alcalde con un proyecto y dices, ¿pero cómo va a valer este dinero solo eso? Claro, luego te lo tienes que mirar y vas viendo que no es solo el título de lo que te dicen, es que todo lo que las cosas son bastante más caras de lo que la gente parece, se piensa. Sí. También te lo digo, un banco, por ejemplo. A mí me pasaba mucho con las pistas en la consejería, con las pistas de pádel, porque una cosa es lo que es la pista en sí, montarla, y otra cosa es que tienes que poner allí el hormigón, a veces tienes que hay taludes, etcétera, etcétera. No es lo mismo una cosa que la otra. Claro, y un banco, yo siempre pongo un banco o una papelera. Es carísimo, ¿eh? La gente no es consciente. Cuando hay un acto vandálico que se rompe una papelera, lo que le cuesta a las arcas municipales del ayuntamiento. Ya si tienes que echar por lo menos el hormigón para ponerle de nuevo el banco, ya suma. Miguel Ángel Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Guillermo, muchísimas gracias también. Placer. Nosotros hacemos un alto del camino y echamos el cierre porque nos quedan 5 minutos de programa. Álvaro, por cierto, interrumpo la tertulia porque nos acaban de escribir, ya ha finalizado, pero bueno, comento antes de despedirnos que nos acaban de escribir al WhatsApp y por lo visto un vehículo se acaba de estrellar contra la oficina de la Seguridad Social en Calvo Sotelo. Hay muchos heridos y pues intentamos de ampliar momento la información. La única información que podemos ofrecer es esta, pero nos acaban de escribir y parece ser que un vehículo se ha metido directamente contra la oficina de Calvo Sotelo de la Seguridad Social. Ampliaremos ahora. Intentaremos ampliar información y si no siempre en nuestra página web, elmiradordigital.es.